Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. En esa época, casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua. En ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el verano, la casa se ponía triste, iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, éste enseguida se hubiese apagado en el musgo. El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio. Yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estábamos escuchando al comienzo de este programa la voz, la notable voz, diría, muy linda voz, de Felisberto Hernández. Me quedé pensando que quizás es otro de los semejanzas que tiene, o parecidos sus afinidades, con Mario Lebrero. Mario Lebrero, creo yo, que es un seguidor, un sucesor, el hijo de Felisberto Hernández, literario, pero bueno, esa es una idea mía. Y ambos, tanto Mario Lebrero como Felisberto Hernández, tenían unas voces sorprendentes, muy, pero muy lindas. Felisberto estaba leyendo El Balcón, uno de sus cuentos más famosos, y que grabó, que nos llega en el Sodre, nos llegó a partir del Museo de la Palabra del Sodre. Grabó íntegro, se trata de un texto, de una grabación de casi 30 minutos que vale la pena oír. Felisberto Hernández, estamos hablando esta semana de su obra, de su vida, y bueno, nada, te quiero decirles que antes de comenzar, que tenemos a Gonzalo Gervás en controles de emisión, lo tenemos a el Flaco Germán en la puesta a punto. Quiero decirles también que el Teatro del Galpón, porque la fui a ver el domingo y vale la pena, Los Padres Terribles, se trata de una obra de Jean Cocteau dirigida por Alberto Zimmer. Es una obra que está muy bien hecha, no descubro nada porque entre otras cosas ganó como 4 o 5 Florencios, 3 Florencios en el 2009, al mejor espectáculo, a la mejor dirección y a la mejor actriz de reparto. También sacó premio Ciris, sacó muchos premios y ahora la están reponiendo por última vez, son las últimas funciones, este domingo 11 a las 20 horas y el sábado a las 21:30, o sea, sábado y domingo, el sábado a las 21:30, domingo a las 20 horas, Los Padres Terribles de Jean Cocteau. Vamos a tratar de hablar la semana que viene, pero bueno, les aviso, y mañana voy a avisar también de nuevo, porque es una obra que vale la pena ver. Entre otras cosas está Noelia Campio y Carla Moscatelli. Me avisa el Flaco que ya está en línea, estamos llamando a España para hablar con Javier Juárez. ¿Cómo anda, Javier? Muy buenas noches, Pablo. Bienvenido acá a Montevideo, bienvenido a Radio Uruguay. Javier Juárez es el autor de Patria, una espía en Patria, en el KGB de Javier Juárez. Estaba leyendo justo el capítulo Patria, una espía en Montevideo. Sí, pero una española en el KGB. Una española. Patria es África de las Heras. Vos intentaste el desafío, que debe ser un gran desafío, hacer una biografía de una espía. Tu libro me llegó a través de Walter Di Conca hace un tiempo, y bueno, para cuando pensamos en hacer esta semana dedicada a Felisberto, pensé, bueno, vamos a hablar con Javier Juárez, vamos a leer un poco el libro y que nos cuente cómo fue esa misión de hacer la biografía de un espía, que si se quiere es alguien que tiene que ocultar su vida. Sí, efectivamente, Pablo. Bueno, es verdad que hacer un trabajo de investigación sobre alguien que ha dedicado toda su vida, como es el caso de África de las Heras, a una labor secreta, un trabajo clandestino, ¿verdad? Siempre en la sombra, exige un esfuerzo adicional a lo que es una biografía, digamos, de alguien, bueno, pues con una vida más convencional. En el caso de África de las Heras se suma el problema añadido de que ella trabajó para un servicio tan hermético como fue el soviético, la KGB, o antes el NKVD, y que la mayor parte de los archivos del servicio secreto soviético permanecen todavía hoy en día inaccesibles. No hablamos ya de los años 70, 60, sino incluso de los años 30. Es decir, que sí que es cierto que ha habido un problema que además queda reflejado en el libro, porque creo que honestamente uno tiene que decir las lagunas que cree que su propio trabajo refleja. No hay una documentación desde el punto de vista oficial del servicio secreto soviético accesible sobre África de las Heras. Sigue sin haberla hoy en día. Lo que sí hay es muchísima información relacionada con ella
sobre todo con determinados periodos de su vida, básicamente de personas que la conocieron. Algunas de ellas dejaron testimonios escritos en sus memorias y en sus libros, y una fuente importante, fundamental en este caso, que es la de aquellas personas que afortunadamente viven todavía y que la conocieron personalmente, sobre todo de su última etapa, que es la etapa precisamente referida a su estancia allá en Uruguay. Una pregunta, antes de empezar a hablar, digamos, de la etapa en Uruguay, en América Latina, de esta mujer española que pasó más de 20 años organizando, y era radista, o sea, manejaba radios, cifrando y descifrando mensajes para la KGB, o como se llamara antes, la NKVD, creo que se llamaba. En la introducción, vos decís que es posible que este libro tenga una continuidad en el futuro cuando se develen otros enigmas y se liberan los documentos oficiales. Mi pregunta es si se ha liberado algún documento, y completando esta pregunta, si no te ha ocurrido, como ocurre con otros trabajos biográficos, de cuando alguien se pone a develar algo que está muy oculto, que naturalmente mucha gente que la conoció empieza, luego del libro, luego de promocionar el libro, empieza a acercarte, a decir, mira, vos tendrías que saber esto, no sé qué. ¿Te ocurrió o no? Sí, bueno, yo creo que eso ocurre siempre, no solamente con una biografía, sino con cualquier trabajo que implica un acercamiento a un hecho histórico, ¿no? Siempre hay alguien, si es un hecho histórico evidentemente reciente, ¿no? Siempre hay alguien que tiene un añadido que hacerte, algo que aportar, algún testimonio que recoger, y que uno... Creo que ese tipo de cosas son siempre interesantes, incluso a posteriori, ¿no? En relación con lo que me preguntabas, Pablo, yo creo que esta mención que yo hago en el libro, en la introducción, es precisamente lo que hacía referencia previamente, es decir, que yo creo que el gran trabajo, o las lagunas, digamos, de la vida de África de la Sera son precisamente las que están recogidas de forma oficial en esta documentación todavía inaccesible, ¿no? Yo creo que cuando eso quede liberado, cuando exista la posibilidad de consultar esos expedientes en los archivos soviéticos, en los archivos rusos actualmente, pues habrá determinados enigmas en la vida de África que quedarán, no sé si definitivamente desvelados, ¿no? Porque a veces también ese tipo de informes contienen exageraciones, contienen excesos, contienen de alguna manera intentos de camuflar determinados errores para que pasaran desapercibidos para los propios superiores, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay uno de los grandes enigmas de la vida de África de la Sera es su participación con un hecho tan relevante, nada menos como fue el asesinato de León Trotsky en México. Hay diferentes testimonios que certifican que ella realmente participó de una manera indirecta, pero participó en ese operativo, ¿no? El problema es que no se sabe a ciencia cierta cuál fue su implicación real en esa trama. Ella conocía mucho a Ramón Mercader, al asesino de León Trotsky, conocía sobre todo mucho a su madre, a Caridad Mercader, y se sabe, insisto, que ella estuvo en México en esas fechas. Se cree que de alguna manera se relacionó con el entorno de Trotsky, de su mujer, de Natalia Sedova, y a partir de ahí hay testimonios que divergen. Hay testimonios que dicen que ella incluso llegó a trabajar de alguna manera como secretaria o traductora de Trotsky, cosa que yo creo que no ocurrió realmente. Hay otros testimonios que la sitúan en el entorno de intelectuales y artistas que frecuentaban a Frida Kahlo y a Diego Rivera, pero realmente ese es uno de los puntos, digamos, más oscuros, ¿no?, de la biografía de ella. Caridad del Río, creo que se llama Caridad del Río, ¿no?, la mamá de Ramón Mercader. Sí, Caridad. Que era una famosísima también espía posteriori, se descubrió, y quizás también está el hecho de que ella era española, las dos eran españolas y anduvieron en esas vueltas, y quizás puede ocurrir que la memoria juegue malas pasadas, ¿no? O sea, cuando digan Caridad, la confundan con África, porque recuerdo que hay una documental en la cual Manuel Vázquez Montalbán habla de Caridad del Río y dice lo siguiente, dice, la pasionaria, aparentemente lo había dicho esta mujer, ¿no?, la pasionaria, ¿no?, vivió para construir el socialismo, el comunismo, ¿no? Sí. Y Caridad del Río para destruir el capitalismo. El capitalismo, sí. Bueno, yo creo que esa realmente es una frase que se le atribuye a ella misma, es decir, a la propia Caridad, ¿no? Lo que pasa es que fíjate la paradoja o la casualidad o la coincidencia, porque realmente no es una casualidad. Caridad era una mujer muy conocida, fundamentalmente en Cataluña y en Barcelona, antes de la guerra civil, antes de la guerra aquí en España,
porque era una mujer que procedía de una familia de la alta burguesía de Barcelona. Se había casado con Pablo Mercader, que era un empresario bastante rico, y tanto su familia propia como la familia de su marido era una familia muy entroncada, digamos, en la alta burguesía catalana, y estaban acostumbrados, bueno, pues a lo que era la vida de la alta burguesía perdón, de aquel momento y en esas circunstancias, que eran, bueno, pues sus paseos a caballo, subidas o sus fiestas en salones, y de pronto ya dio un giro radical a su vida y se convirtió no solamente en una comunista, sino una comunista realmente exaltada y cuya obsesión era destruir todo aquello que hasta entonces había formado su vida, ¿no? Y eso lo inculcó en buena medida a sus hijos, incluyendo sobre todo a Ramón, hasta el punto de que él se convirtió en el ejecutor del asesinato de Trotsky en México. Y a Caridad Mercader era apodada como la pasionaria catalana, precisamente por sus similitudes, digamos, con Dolores Ibárruri, con la pasionaria. Igual que África de las Heras, también en algunos círculos se la conocía como la pequeña pasionaria. Ah, mira, porque yo lo que pensaba, digo, haciendo un paralelismo, pero claro, sin saber nada de esto, ¿no? Que había en aquel documental, creo que se llamaba Salto al Cielo, había también otra frase atribuida a Caridad Río, que aparentemente tenía que irse a Rusia, obviamente, porque los espías terminaban en Rusia, y en un momento como que vuelve, aparece y dice, yo no sirvo para construir el socialismo en Rusia, yo tengo que destruir, drenar o no combatir toda mi vida el capitalismo, y se vuelve a París. Sí, efectivamente. Ella volvió a París, Pablo, entre otras cosas, porque es una de las grandes contradicciones de los personajes con el perfil de Caridad Mercader, que ellos realmente no estaban acostumbrados a la vida que aseguraban defender. Quiero decir, ella estaba acostumbrada a una vida relativamente dulce, ¿no? A una vida regalada, a una vida bastante amable. Y vivir bajo las limitaciones que suponían vivir en la Unión Soviética en esos años, bajo el control férreo, que incluía además, en su caso, por su pertenencia, bueno, pues con los servicios de inteligencia, ella estaba deseando salir de allí, salir de Moscú, curiosamente. Claro. Todo este preámbulo, porque para ver cómo era la psicología, digamos, o te parece a vos que era la psicología de esta mujer de África de las Heras, alguien que nació en África, precisamente en el norte de África. Ceuta y Melilla son hasta el día de hoy ciudades españolas. Antes estaba, ¿cómo es que se llamaba? Tetuán, ¿no era? ¿Cómo era? Bueno, España tenía, Ceuta y Melilla siguen siendo enclaves españoles en el norte de África. Lo que pasa que en la época en la que África de las Heras nació, que fue en el año 1909, abril de 1909, España tenía el protectorado, que se llamaba, incluía una buena parte del norte de Marruecos, incluía ciudades como Tánger, como Tetuán, Larache. Y bueno, ella nace ahí y en algún momento llega a ser bueno, se afilia al PSUC, ¿no? Se afilia a la izquierda española, y en algún momento que es reclutada por los rusos para ser para ser radista. Sí, realmente ella su evolución es un poco parecida, pero son muy brevemente, Pablo. Sí, su evolución es muy similar a la que comentábamos de Caridad. También África procede de una familia no tan rica como la de Caridad Mercader, pero sí una familia con una buena posición social. Su tío había sido alcalde de Ceuta, otro tío suyo había sido general, y su padre, digamos, era el varón más modesto de la familia, pero tenía una posición desahogada, sobre todo en aquellos momentos en que realmente buena parte de la población vivía en una situación bastante paupérrima. Ella cambia, digamos, o rompe con ese entorno, con ese contexto, y sufre una evolución. Primero milita en la UGT, en la Unión General de Trabajadores, un sindicato afín al Partido Socialista. Después milita en el Partido Socialista, y cuando estalla la Guerra Civil en el año 1936, ella se traslada a Barcelona, y no solamente milita, sino que es una de las personas que funda el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que venía a ser, digamos, la rama catalana del Partido Comunista. Claro. Y y hasta el año 39, es decir, hasta el año en que termina la guerra, ya se marcha de España, su militancia activa sigue estando dentro del seno del PSUV, el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Sí, aunque se llame Partido Socialista Unificado, es el Partido Comunista de Cataluña. Era un partido, completamente adscrito a la Tercera Internacional. Era un partido que seguía fielmente las doctrinas de Moscú,
y era un partido que defendía sin ningún tipo de fisura, digamos, la doctrina que procedía de la Internacional Comunista. En el caso, digo, hay otro paralelismo quizás con Caridad del Río, África de las Heras, un detalle que no todo el mundo conoce, que es que el norte de África, y hasta el día de hoy, digamos, se dice Ceuta, Melilla, es como la población que vive ahí es más bien, está hacia la derecha era proclive al franquismo. De hecho, Franco sale para hacer su 18 de julio, para empezar la guerra civil, desde España, desde África, desde norte de África, desde Marruecos. Cuento todo esto porque es como que estas dos mujeres van en contra, digamos, de su origen burgués, pero en el caso de África incluso hace un giro hacia la izquierda cuando esa comunidad es más bien, era más bien de derecha. Sí, el análisis es plenamente correcto, Pablo. Piensa que Ceuta y Melilla y lo que era el protectorado marroquí entonces como posesión española eran fundamentalmente plazas militares, y buena parte de la población asentada tanto en Ceuta como en Melilla fundamentalmente provenía de la milicia, provenía del ejército, y la parte civil de la población, de alguna manera, directa o indirectamente, dependía a su vez también de contratos con el ejército, ¿no? Es decir, que una gran parte, un porcentaje muy elevado en ese momento de la población de Ceuta o de la población de Melilla tenía un vínculo militar, un vínculo con el ejército, y sí, sobre todo en esa época el ejército tiene una posición mayoritariamente conservadora, y efectivamente, como tú bien decías, Franco precisamente sus primeros él se procedió de allí al iniciar la guerra civil en el año 36, y su gran cuerpo de ejército, digamos, sus tropas de élite procedían de las tropas españolas y nativas de Marruecos. Muy bien, Javier Juárez, si me aguardás un momento, después de la pausa continuamos hablando de África de las Heras, y ahora que ya la presentamos, ya vemos que esta mujer es una mujer que desafía a su familia, a su comunidad, a su clase, para dedicarse en alma y en vida a ser espía de Rusia, del movimiento comunista internacional. Pero esto después de la pausa. Volvemos con Javier Juárez. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor español Javier Juárez. Eres autor de la biografía Patria, una española en el KGB, que obviamente trata sobre África de las Heras y que de alguna forma nos importa a nosotros porque África de las Heras estuvo, además de ser una espía del KGB, estuvo casada, llegó a Montevideo y estuvo casada con Felisberto Hernández. Pero antes de llegar a ese momento, Javier, te quería preguntar cómo fue la vida de ella desde que decide, se afilia al Partido Socialista Unificado Catalán, al Partido Comunista, y comienza a militar y comienza poco a poco a involucrarse con los servicios soviéticos. Todo eso tiene mucho que ver, Pablo, con el contexto de la guerra civil y la radicalización general que se produce aquí en España precisamente a consecuencia de la guerra, ¿no? Y ella, como te decía antes, al comienzo de la guerra civil está en Barcelona. Allí empieza a asumir determinadas responsabilidades en el ámbito siempre de la seguridad, y también empieza a contactar con determinados elementos de la inteligencia soviética que ya se habían trasladado a España siguiendo las directrices del NKVD, del Servicio Secreto Soviético. Y en un momento determinado, que es una fecha que no está muy clara, pero posiblemente a partir de marzo de 1937 ya misteriosamente desaparece. Nadie sabe muy bien qué ha ocurrido con ella, dónde está África de las Heras, porque además era una persona bastante conocida en esa ciudad, en Barcelona, en ese momento. Y lo cierto es que ella durante varios meses desaparece. Todo parece indicar que ella viajó entonces a Moscú, a la Unión Soviética, donde regresaría después de la guerra civil, y que ya trabajaba activamente de una manera clandestina para los servicios de inteligencia soviéticos. Ella, posiblemente lo que le pasó desde un punto de vista personal es que suscribió un compromiso al que ya no renunciaría nunca en su vida, ¿no? Ella decidió en ese momento, hacia 1937, que su causa era el comunismo y que su patria era la Unión Soviética, ya ni siquiera era España. Y de ahí precisamente no es casual que el nombre que ella decidiera utilizar como apodo para
sus comunicaciones en clave con el servicio secreto soviético precisamente fuese el de Patria. Fue condecorada, eso me olvidé decir, pero digo, fue muy condecorada por la Unión Soviética, y puede ser que su tumba esté cerca de la tumba de Kim Philby. Sí, ella, bueno, fue toda una heroína, digamos, para los servicios de inteligencia soviéticos, perdón. Primero porque no era habitual que las mujeres tuvieran el protagonismo que ella tuvo en los servicios secretos. En segundo lugar porque ella desarrolló una función muy destacada durante muchos años. No fue una espía puntual, no fue un agente temporal, digamos, que prestaba un servicio concreto, y de hecho fue la única mujer española, y bueno, hay algunos casos más en otros países, pero de forma excepcional, la única mujer española que alcanzó la graduación de coronel del KGB, que es una graduación, por ejemplo, que precisamente que llegó también Kim Philby, como tú dices, y efectivamente están enterrados muy cerca el uno del otro y relativamente cerca también de Ramón Mercader. Hay que decir que Kim Philby no es tan conocido, pero está considerado el espía más importante, uno de los espías más importantes del siglo XX. Era un topo, un hombre que llegó a ser número 3 del servicio secreto británico, creo que era el número 3, y a la vez estaba trabajando para la KGB, incluso siendo el número 3 del servicio británico, fue uno de los encargados de ayudar a los Estados Unidos para crear la CIA, ¿no? Entonces el que estaba ayudando a crear la CIA estaba trabajando para la Unión Soviética, y después él y su círculo, que aparte tenía varios topos, no lograron agarrar a nadie. O sea, cuando se dieron cuenta, estuvieron 20 años pasando información a los rusos, y cuando se dieron cuenta tuvieron la facilidad de irse y bueno, ir a vivir ahí exiliados en Moscú. Hay una película ahora que precisamente, supongo que la habrás visto, que es la de con Gary Oldman, El Topo, basada en la novela de John le Carré, que de alguna forma hace una transposición artística, literaria de la novela de John le Carré de este tema que estamos hablando. Cuento todo esto para que se sepa que Kim Philby es alguien muy, muy importante a nivel de espía de la KGB, y que, bueno, África de la Sierra no se queda atrás porque está cerquita ahí. No, y fíjate además, Pablo, que hay una coincidencia que, más allá de la trascendencia que tuvo cada uno en ámbitos distintos, pero hay un nexo común muy evidente entre África de las Sierras y Kim Philby. El primer controlador, que es el nombre que el servicio secreto soviético daba al residente, al enlace, digamos, que Moscú ponía en cada país para atender a sus agentes en ese país. El controlador de Kim Philby durante un tiempo en Londres era un agente soviético que se llamaba Alexander Orlov, que luego precisamente estuvo aquí en la Guerra Civil Española y fue uno de los grandes enlaces de África de las Sierras con el KGB, con el servicio secreto soviético. Es decir, que hay un éxodo común muy importante entre Kim Philby y África de las Sierras, que es nada menos que el controlador de los dos, que era Alexander Orlov. Eran compañeros entonces de trabajo. Sí, eran compañeros de generación. Además. Impresionante. No, porque aparte en esta película, digamos, se recrea muy bien lo que estabas diciendo tú al principio, de que el día que se conozcan los documentos del KGB, no quiere decir que los documentos esos sean específicamente históricos o verdaderos, porque son más que nada expedientes de oficinistas, claro, burócratas, que van tratando de quedar bien entre ellos y, bueno, que hacer quedar mal a la oficina de al lado, que es lo que quiere reflejar John le Carré, y refleja muy bien la película El Topo, ¿no? La idea de que el trabajo de espía no es como el de James Bond, no es con glamour, sino que es un trabajo casi oficinesco, casi de administración, casi de llevar, cifrar y descifrar y mandar mucho expediente. Correcto. Además hay un axioma, un lema que es muy cierto, que dice que el mejor espía es aquel del que menos se sabe, ¿no? Y por eso yo creo que África de las Sierras fue también una buena espía, ¿no? Porque realmente hasta después de su muerte prácticamente no se supo nada de ella. Pero hay una cosa, digo, te lo pregunto a vos que estuviste investigando, porque una de las cosas que dice John le Carré de su personaje, de su protagonista Smiley, George Smiley, lo define así, digamos, literariamente. Era alguien con el cual alguien habla y a los 5 minutos se olvida de cómo era, ¿no? Es la idea de alguien común, alguien normal, anodino, exactamente, esa es la palabra, alguien anodino que vos jamás vas a imaginar que ese tipo era espía, sino que parece más bien alguien
un cero a la izquierda. Intrascendente. Intrascendente. Claro. En el caso de África no, porque ella destacaba como mujer muy guapa, una mujer con mucha inteligencia, con mucha sensatez, cautivó a Felisberto Hernández como modista, en fin. Sí, es verdad que África de las Heras no pasaba desapercibida. Era una mujer primero con un atractivo físico llamativo, ¿no? Sobre todo en su juventud, y que además los testimonios escritos que hay sobre ella, prácticamente sin excepción, todos se refieren a esa faceta de ella, ¿no? A su belleza. Pero luego además era una persona, evidentemente, una persona inteligente, y era una persona además con un gran, digamos que encanto personal. Sabía ser simpática, sabía captar la atención, pero evidentemente ella guardaba muy bien sus distancias. Quiero decir que ella lo que no hacía nunca cuando ella estaba implicada activamente en estos trabajos de espionaje era involucrarse en política. Es decir, la gente que la conoció, una de las sorpresas que todo el mundo me mencionaba cuando, en fin, se había enterado de quién era realmente esta mujer, era decir, África, pero María Luisa, que era como se la conocía allí en Uruguay. Imposible. María Luisa nunca hablaba de política, María Luisa nunca se metía en política, nunca opinaba de política, ¿no? Y ese es el gran elemento, digamos, donde se confirma que para que no desconfíen de ti, digamos, tienes que hacer precisamente aquello que no esperan que hagas. Que Claro, o sea, jamás hablar de política. Juan Flo, acá dicen en tu libro hay un testimonio de Juan Flo, el gran ensayista y bueno, intelectual uruguayo Juan Flo, dice de ella que la conoció, que era una mujer amable, sensible y encantadora, actuaba como tía y abuela de los niños de algunos de nosotros cuando acudíamos a su casa. Creo que poseía un agudo sentido para juzgar a las personas, aunque siempre se mostraba sensata, prudente y equilibrada. Bueno, yo creo, fíjate, que eso es cierto. Este es el testimonio de Juan, que amablemente me atendió en varias ocasiones. ¿Vos viniste acá o fue por teléfono? No, yo no llegué a ir a Uruguay. Yo tenés que venir allí personalmente, pero hablé con bastantes personas de allí. Te comentaba, Pablo, que eso que dice Juan yo creo que es cierto, pero yo creo que era una fachada. Es decir, yo creo que la auténtica personalidad de África, o de María Luisa, como fue conocida allí, yo creo que no era esa. Los testimonios que hablan de ella en la etapa inicial de su vida, durante la guerra civil, durante la época en la que ella estuvo nada menos que durante 2 años combatiendo en la guerrilla soviética detrás de las líneas alemanas en Ucrania entre el año 42 y el año 44, lo que dicen de ella, al margen de su belleza y al margen de determinados elementos en los que todo el mundo coincide, es que era una mujer tremendamente dura, era una mujer con un sentido de la responsabilidad y con un sentido de la firmeza, digamos, sorprendente, que los hombres incluso temían estar con ella cuando ella tenía, digamos, pues un gesto de desaire, o es decir, era una persona respetada y era una mujer entre los combatientes incluso de la guerrilla soviética hasta cierto punto temida. Sí. Yo creo que toda aquella, en fin, imagen que ella posteriormente ofreció, yo creo que formaba parte de esta misma fachada que ella se construyó para no ser una persona que despertara ningún tipo de sospecha. Y bueno, ¿y cómo fue, digamos, el enamoramiento, el enlace con Felisberto Hernández? ¿Se conocieron en París? ¿En qué año vienen? ¿Cómo fue la historia? Pues, bueno, ella cuando ya acabó la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, ella ya trabaja plenamente para el NKVD, y su primera misión consiste en establecerse en París. Ella cruza, toda Europa, la Europa destruida, toda Europa central, viaja en avión desde Moscú hasta Berlín y después cruza Alemania y Francia en coche con documentación falsa y se establece en París. Y empieza a trabajar en lo que después trabajaría en Uruguay, que es, montó un taller de costura, empezó a operar como una modista si no de la alta sociedad, sí de gente pudiente, y empezó a rodearse sin contactos políticos, olvidando su pasado, evitando en la medida de lo posible tener algún tipo de relación con exiliados españoles, con gente que procedía del Partido Comunista o con exiliados en general procedentes de España. Empezó a crear un nuevo círculo de amistades y en un momento determinado, 1947-1948, ella se encuentra en París con Felisberto Hernández. Hay diferentes versiones de cómo se conocieron. Hay quien dice que fue en una conferencia que dio Felisberto en la Universidad de la Sorbona, hay quien dice que fue casualmente en un bar,
Lo que es cierto es que desde el primer momento en que Felisberto Hernández y África de las Heras se conocieron, ya no se separaron. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho, fundamentalmente, dos factores. Evidentemente, Felisberto fue víctima de un engaño. Felisberto era para África de las Heras una víctima exquisita. Era una persona soltera, era una persona que podía representar para ella una ventaja desde el punto de vista de cambiar sus planes y establecerse en América Latina. Y en el caso de Felisberto, yo creo que fundamentalmente lo que le atrajo de África fue primero su físico y en segundo lugar esa, digamos, espontaneidad que ella podía mostrar cuando quería y podía resultar la persona más amable y seductora, ¿no? El noviazgo fue relativamente breve y cuando Felisberto se marchó de París a mediados finales de 1948, él se marchó de allí con el compromiso de África de que iría con él a Uruguay y se casaría. Y eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que Felisberto regresó a Montevideo, utilizó algunos de sus contactos para facilitar y agilizar los trámites administrativos y de documentación que le permitieran a África venir desde Francia, y África llegó a Montevideo si no me equivoco, hablo de memoria, 27 de diciembre de 1948. 2 meses después, en febrero de 1949, se casaron. Esa es, digamos, a grandes rasgos, la relación, el noviazgo muy efímero y muy breve que unió a África y a Felisberto. En realidad, África fue una anfitriona estupenda para él, porque África le permitió a él, evidentemente de una manera interesada para África de las Heras, le permitió a Felisberto, digamos, tener algo parecido a lo que sería un hogar en París, porque ella también sabía ser muy hogareña, una buena cocinera. Felisberto iba allí, disfrutaba de sus comidas, fundamentalmente de la tortilla de patata, que parecía que ella lo hacía de una manera especialmente buena. Tenían amigos en comunes, Felisberto iba allí con algunos conocidos suyos. Bueno, disfrutaron de una relación que evidentemente no era la que Felisberto pensaba que era, y yo creo que él fue feliz. Evidentemente engañado, pero fue feliz. Engañado, pero después tiene algo de que, digo, esta anécdota se ha contado muchas veces, pero creo que vale la pena contarlo, la recoges en tu libro, que Felisberto, viviendo con África de las Heras, que también ella aquí en Montevideo contribuyó a que él se sintiera bien, se sintiera con un espacio para escribir, para él poder dedicarse a la escritura, que es lo que realmente quería, y mientras, claro, ella hacía su oficio, lo suyo, pero escribió un cuento que ha sido muy criticado por su énfasis sexual, en fin, las hortensias, y en una parte del cuento le hablan de una de las mellizas y le preguntan, ¿qué opinas de esta? Y el protagonista dice, muy hermosa, señor, se parece mucho a una espía que conocí en la guerra. Eso dice en el cuento. Dice, eso me encanta, Alex. Y este cuento, que es un cuento muy importante para Felisberto Hernández, está dedicado a María Luisa. A María Luisa, efectivamente, las hortensias. Hablamos de las hortensias. Sí, pero yo tengo la teoría de que fue simplemente una casualidad. Para mí yo creo que fue un capricho. Fue un capricho casual, que es verdad que ha sugerido y que ha provocado determinadas lecturas e interpretaciones tendentes a pensar a lo mejor que Felisberto sospechaba algo. Yo no lo creo. No, puede ser es simplemente lo que se ha definido siempre como intuición poética, o como esa otra forma de conocimiento poético que lo tienen los poetas a veces, que es esa que no sabemos cómo procesan determinados datos, pero que nunca haya llegado a nivel consciente y que nunca lo haya sabido realmente. Felisberto, aparte encima era anticomunista, tenía una columna, o por lo menos hablaba en Radio Carve, en fin, y escribió 2 artículos aparentemente que todavía no están recogidos en el libro, contra el comunismo, así que tenía en su casa África de las Heras. No sé, termina ahí esta historia que en realidad da para una película. Digo, John le Carré hizo una, bueno, esta habría que hacer otra, porque es extraordinaria la vida de África de las Heras y la de Felisberto Hernández como uno de los grandes narradores que tuvo esta peripecia histórica. No sé, Javier, si querés decir algo, ya nos pasamos, me están avisando que nos pasamos de todo el tiempo. No, simplemente por centrar por centrar en el episodio de Felisberto en relación con África de las Heras. Yo creo que él sí estuvo enamorado de ella, sinceramente.
Y la prueba está en que cuando ella en el año 51, es decir, el matrimonio solo duró una práctica 2 años, porque evidentemente cuando ella se vio consolidada en Montevideo decidió separarse de Felisberto, y él incluso durante 2-3 años estuvo apoyándola a ella. Incluso en el año 55, cuando ella pidió el certificado de nacionalidad uruguaya, que lo obtuvo también, entre otros motivos, gracias a una recomendación por escrito del propio Felisberto, cuando ya hacía más de 3 años que no convivían. Bueno, muy bien, Javier Juárez, gracias por estar aquí, gracias por haber ayudado, haber colaborado con nosotros a hablar de Felisberto y de África, de las Heras, en torno obviamente a tu libro, Patria, una española en el KGB. Te mando un abrazo grande y gracias desde acá. Igualmente, ha sido un auténtico placer, Pablo, un abrazo. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Todo esto para recibir, para abrir la caja de la serpiente, abrir el serpentario y recibir a Eduardo Nogareda. ¿Cómo andas, Eduardo? Hola, Pablo, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué es esto, Eduardo Nogareda, que es como decir la víbora de Emisora del Sur? La serpiente, ¿no? Bueno, la serpiente. No sé si es lo mismo, una serpiente, una víbora. Y bueno, aquí estamos, sí, en vísperas. Estamos a punto de abrir este espacio que llamamos el serpentario, y que vamos a ver lo que es. Eso se irá viendo a medida que transcurra. Pero bueno, básicamente es un intento de juntar en un mismo espacio y en un mismo momento un poco de teatro, un poco de música, un poco de humor. Sí, digo, los que te conocen saben que vos surfeás por varias disciplinas artísticas y comunicacionales, ¿no? O sea, la poesía, el canto, ¿no? La letra de canciones y también la radio, obviamente, y te moves en cada uno de esos. Me parece, en principio, que este ciclo del Serpentario es como una idea para tratar de unir todo eso. Sí. Sí, yo justamente en esa breve lista que acabo de hacer no nombré a la radio, pero vamos a intentar que este serpentario, que sea una presentación en directo, que sea un recital, digamos, pero con un formato radiofónico. Vamos a procurar darle algo de formato radiofónico, incluso con una escenografía que ha hecho una artista plástica, Sandra de Angelis. Eso va ya a dar esperamos una imagen que va a tener algo que ver con lo que es el mundo de la radio. Y ahí también procuraremos hacer un poco de radio, pero al mismo tiempo eso, tratando de tomar conciencia de que estamos en un espacio escénico. En fin, es una cosa, como digo, que a ver cómo funciona. Sí, hay que ver cómo lo comentamos ante los oyentes para ver de qué se trata. Esto va en Fundación Unión, que es un espacio cultural contemporáneo frente a la Plaza Independencia 737, donde están ocurriendo muchísimas cosas. Por ejemplo, las presentaciones de libros, todas se están haciendo ahí, no sé por qué, está como de moda ese lugar, es un lugar muy, muy lindo. El Serpentario empieza este ciclo, empieza por todo lo alto, empieza con Washington Carrasco y Cristina Fernández, aunque en el afiche yo veo que ponen que Eduardo Nogareda, Fernando Pareja, que también trabaja aquí en la radio, y Daniel Petruccelli presentan el Serpentario. ¿Cómo es esto? Y nosotros vamos a hacer, digamos, los pesados habituales, vamos a hacer el equipo médico habitual, vamos a estar presentes, a hacer algunas de nuestras cosas, pero un poco trabajando como introductores. Como anfitriones, digamos. Como anfitriones, digamos. Como anfitriones y como introductores de los artistas invitados, que en el caso de esta primera presentación del viernes que viene van a ser, Washington y Cristina. Ellos van a hacer allí su propio concierto, digamos, pero nosotros vamos a enmarcarlo eso un poco con algo de humor y con alguna otra, con algún trabajo ya no humorístico, sino un trabajo muy interesante
de Daniel Petruccelli, que ha musicalizado una extensa poesía que él ha resumido un poco de Emilio Frugoni, por ejemplo, y tocaremos también algo de María Eugenia Baferreira, que también canta Daniel Petruccelli. Yo diré un poema de Baferreira, alguna cosa nuestra, como digo, también, y procurando que haya sorpresas, no sorpresas en el sentido de que no esperamos que aparezca ningún personaje sorprendente, pero sorpresa vamos a intentar que haya en el discurso, digamos. Me acuerdo que en su momento cuando hablamos una vez con vos me decías que te gustaba mucho la onda del café concert. Sí. ¿Pero esto tiene algo que ver o no tiene nada que ver, digamos? No, tiene que ver, tiene que ver. Yo hace muchos años hice trabajos en ese terreno y bueno, de alguna manera, incluso estoy pensando en un espacio que teníamos que se llamaba La Tapa, en el cual también participaba Washington Carrasco. Habíamos hecho ahí una cooperativa con los artistas y teníamos unas presentaciones aquí en algunas salas de Montevideo. Y esto, viene un poco por ahí, en el sentido de que no es, digamos, es un espectáculo, pero al mismo tiempo es un ejercicio de diálogo, ¿no? Un poco de conversación también con la gente. Quiero decir, no es un espectáculo, procuraremos, ¿no? Es decir, no hacer un espectáculo distante, decir, esto se ofrece aquí al público, sino un poco, tampoco exactamente interactivo, en el sentido que no vamos a sacar a bailar a la gente. A nadie, ahí está. Bueno, no va a ser pero distante, un poco de charla, ¿no? no va a ser distante, pero quieren ser por lo menos distintos. Y una cosa que nos dijimos, esto es el viernes 9 de marzo, comienza a las 20 horas, hay una colaboración, hay una entrada que es bastante simbólica, de 100 pesos, sí. Y en principio arranca Washington Carrasco y Cristina Fernández, que hacen todo ese trabajo que lo hacen también con la poesía, porque ellos musicalizan muchísima poesía.